Si les Bien, bien, sí. parece, podemos comenzar. Hoy es la 13ª sesión del seminario en su tercer ciclo. Les comento que ya eh, tengo, tenemos los 20 ponentes del cuarto ciclo ya confirmados. Tengo todos los títulos menos uno. Entonces, bueno, eso está pues muy avanzado, lo que me contenta muchísimo porque me tenía absorbido. Esperamos publicar el calendario del cuarto ciclo a finales de abril. Vamos a dejar pues un espacio ahí, pues. Pero bueno, como el ciclo comienza en septiembre, pues tampoco queremos dejarlo, pues anunciarlo en julio cuando ya la gente se está yendo de vacaciones, por lo menos acá en España. Bueno, entonces hoy Gladys Matalia nos va a hablar de la neutralidad analítica y la función de interlocución. Hoy la va a ejercer Jorge Escobar. Entonces, allí está Tony. Hola, Tony. Bueno, adelante, Gladys. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches. Bueno, a ver, le dije a Pedro Pablo que iba a trabajar este tema porque es un tema que trabajo para el encuentro que tenemos en San Pablo ahora pronto, en julio. ¿M? Digamos que he decidido matar, como se dice, dos pájaros de un solo tiro. Pero después que empecé a trabajarlo acá, bueno, no sé si lo voy a matar al pájaro ese en San Pablo. Bueno, a ver, ¿qué he pensado? He pensado muchas cosas en relación a este tema. En San Pablo el título no se llama así la neutralidad analítica, sino que se llama el vacío de la neutralidad analítica. Em, He pensado separar lo que quería comentarles hoy en tres partes. Una es Freud, algunos recortes de Freud. Otra es después de Freud, muy al final de Freud, pero después de Freud. Y después, qué es lo que Lacan aporta en torno al tema de la neutralidad del analista. Em, En principio, voy a partir de poner en cuestión el concepto de neutralidad, sirviéndome de la comodidad que ofrece ahora la IA con sus combinaciones algorítmicas, que nos dice lo siguiente. Dice, neutral es no tomar partido en conflictos o controversias, manteniendo la imparcialidad, objetividad y desinterés, lo que permite comprender diversas perspectivas sin dejarse llevar por emociones o ideologías, actuando con respeto y buscando el beneficio común sin favoritismos. No es sinónimo de indiferencia, sino de una postura activa para ser confiable y facilitar soluciones como un mediador o árbitro. Con Freud. Pues bien, Freud nunca usó el término neutralidad, que del alemán, en la obra en alemán, es Neutralité. En su obra técnica Consejos al Médicos, en la iniciación del tratamiento psicoanalítico de 1912, enfatizó sobre el clima de abstinencia en la que debe desarrollarse el tratamiento, que servía de freno a la contratransferencia, para evitar que el analista modele al paciente desde sus propios deseos y prejuicios. Dice, dice Freud, he de recomendar calurosamente a mis colegas que procuren tomar como modelo durante el tratamiento psicoanalítico la conducta del cirujano, que impone silencio a todos sus aspectos e incluso a su compasión humana
y concentra todas sus energías psíquicas en su único fin, practicar la operación conforme a todas las reglas del arte. La introducción del término neutralidad le pertenece a James Strachey, que es el traductor de las obras completas de Freud al inglés, quien lo utilizó en 1924 para traducir el término indiferencia en el texto freudiano de 1914, Observaciones sobre el amor de transferencia, indiferencia que conlleva no responder a los sentimientos tiernos del paciente. El término alemán, indifference, fue traducido por Strachey al inglés como neutrality y se transformó en emblema de la actitud de desapego del analista. Un observador externo no implicado en los conflictos del paciente. La traducción al español de López Ballestero siguió por la misma línea. Propongo declinar el término alemán indifference de la obra freudiana en indiferenciación, como falta de investidura libidinal y como falta de previas representaciones por parte del analista. No cargar ni sobre el sujeto ni sobre el objeto prejuicios morales o de otro tipo. Para el analista no hay un objeto que valga más que otro. Esto implica, como dice Colette Soler en su libro Política del Acto, una disciplina del juicio. Después de Freud, hablaré de la neutralidad benevolente. Esta expresión, neutralidad benevolente, fue usada por Sir Edward Grey, ministro británico de Asuntos Exteriores por el Partido Liberal y embajador en Estados Unidos, para describir la política exterior norteamericana durante la Primera Guerra Mundial, es decir, que tiene una variante como una estrategia diplomática, ¿no? Que también, bueno, fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial. Benevolente es un adjetivo que describe una persona bondadosa, afable, tolerante, o inclinada a hacer el bien y desear el bien ajeno. Se caracteriza por la comprensión, la compasión, la generosidad, sin esperar nada a cambio. Proviene del latín bene, bien, y vele, querer. Sus sinónimos, bondadoso, benévolo, generoso, afable, afectuoso, indulgente, tolerante, compasivo, magnánimo. Fue Edmund Bergler quien introdujo esta expresión en 1936, 3 años antes de la muerte de Sigmund Freud. Bergler lo hizo en ocasión del simposio de la IPA sobre la teoría de los resultados terapéuticos del psicoanálisis que tuvo lugar en Marienbad, República Checa. La neutralidad benevolente tuvo gran éxito luego de la Segunda Guerra Mundial en psicoanalistas franceses como Daniel Lagache y Sasha Nash, con el concepto de bondad, en psicoanalistas estadounidenses como Hartman, Chris y Lowenstein, los psicólogos del yo, en Otto Rahn, en Ferenczi, que señalaron la importancia de la relación materna y su repetición en la transferencia. Transferencia que comulga con la gratificación. Dice Bergler, el análisis realmente empieza a andar cuando al menos una parte del yo del paciente se ha dado cuenta de que el analista no tiene intención de castigarlo, sino que adopta una posición de neutralidad benevolente hacia él. La IPA, luego de Freud, estandarizó el saber hacer del analista para regularizar la acción analítica con consignas técnicas en las antípodas del acto, añadiendo, por ejemplo, condiciones y exámenes para poder hacer un análisis.
La neutralidad benevolente perdura aún en el campo freudiano y no es una cuestión simplemente de la técnica psicoanalítica. Es una ética que se amalgama con lo político y supone el ejercicio de un poder. Sabemos la disparidad que existe entre el acto analítico, como lo desarrolló Lacan en su seminario 15, y los actos autoritarios y educativos. Para Lacan, el verdadero acto es el acto de decir. Decir es un acto. Con Lacan, quisiera puntuar 3 recortes en los seminarios de Lacan para dar luz sobre el trabajo sistemático y minucioso de Lacan para alejar la función analista de cualquier adjetivación. El deseo del analista es antipredicable, porque predicar significa publicar, anunciar o divulgar una enseñanza, doctrina o valor, generalmente con un enfoque religioso, moral o de conducta, con el objetivo de persuadir a otros para que la sigan, implica compartir un mensaje de autoridad. 3 recortes en la obra de Lacan, muy cortitos. Uno es en el seminario 1, en los escritos técnicos de Freud, del 53-54, en la página 393 y 394, en el capítulo 21 que se llama La verdad surge de la equivocación. Otro seminario, el seminario 17, del reverso del psicoanálisis del 69-70, en las páginas 144 y 45, en el capítulo 19, La feroz ignorancia de Javert. Y otro recorte, el seminario 24, Linsú, bueno, como ustedes saben que sé de Limberg, ¿no? Que en la lección del 15 de marzo de 1977, que está inédito. Voy a los recortes del seminario 1. Dice Lacan, ese agujero en lo real se llama, según el modo de abordarlo, el ser o la nada. Ese ser, esa nada, están vinculados esencialmente al fenómeno de la palabra. La tripartición de lo simbólico, lo imaginario y lo real, categorías elementales sin las cuales nada podemos distinguir en nuestra experiencia, se sitúa en la dimensión del ser. Prosigue. Este esquema, y habla del nudo Borromeo, el esquema del nudo Borromeo, presentifica lo siguiente. Solo en la dimensión del ser y no en lo real pueden inscribirse las 3 pasiones fundamentales. En la unión entre lo simbólico y lo imaginario, dice Lacan, esa ruptura, esa arista que se llama amor. En la unión entre lo imaginario y lo real, el odio. En la unión entre lo real y lo simbólico, la ignorancia. Extraje estos párrafos para situar y remarcar las pasiones en la dimensión del ser y no de lo real. Para situar además que este seminario es contemporáneo de su texto escrito en 1955, Variantes de la cura tipo. Lacan afirma que el análisis no puede encontrar su medida sino en las vías de una docta ignorancia, concepto extraído del filósofo y teólogo Nicolás de Cusa del siglo XV y reformulado por Lacan. Ahí, digamos, en este texto justamente nos va a dar la diferencia que hay entre el estándar de la cura y las variantes de la cura. Las variantes de la cura justamente marcan una clínica real. Lacan nos advierte no confundir la pasión de la ignorancia, pasión yoica, un modo de defensa neurótica que ignora el inconsciente, no confundirla con la docta ignorancia
que es una posición ética, técnica y clínica de un analista que se abstiene de poner sentido a los dichos del analizante. Consiste en suspender el saber previo y las preconcepciones para escuchar la singularidad del inconsciente. Ignorancia docta, saber que no se sabe, falta del saber que causa el deseo de saber y que indica que la verdad es no toda, a diferencia de la ignorancia común, que es no querer saber, la ignorancia del neurótico. La docta ignorancia, entonces, diría yo, es uno de los nombres de la indiferenciación de la posición del analista. A partir de los años 70, más exactamente en el seminario 20, aún, se produce una especie de giro en el desarrollo de la enseñanza de Lacan. Partió de la falta en ser del sujeto, completada con las pasiones del ser, para luego hablar de las pasiones del alma en este seminario y así situar en el éxtasis del goce de las místicas una experiencia en corps. Avanza del ser y sus pasiones a las pasiones del alma, del cuerpo. Ya no se trata de las pasiones del sujeto como falta en ser, sino de la relación del par-l'être con su cuerpo. Seminario 17. En el capítulo La feroz ignorancia de Javert. Luego de 15 años, Lacan da una vuelta más en torno a la función analista. En este texto, el Dios de los judíos, Yahvé, es un Dios feroz, al cual no le falta ninguna de las pasiones del ser. Nos advierte además en el mismo texto que el budismo, en cambio, propone alejarse de las pasiones. Además, es el budismo el que cambia la indiferencia por ignorancia. Pero el alejarse de las pasiones del budismo es para alcanzar la sabiduría. En cambio, para el psicoanálisis es para apuntar a lo real como imposible. El psicoanálisis es el reverso del discurso del amo. El analista no tiene esa pasión feroz como Yahvé. Dice Lacan, lo que más nos cautiva de esta manifestación religiosa que es Yahvé es que no le falta ninguna: amor, odio e ignorancia. Y para centrarnos en el tema de la neutralidad, veamos un poquito más adelante, en el mismo texto. Lo que distingue a la posición del analista, donde la posición del analista está indicada por el objeto A arriba a la izquierda, es decir, está hablando del discurso del analista, dice, y es este el único sentido que se puede dar a la neutralidad, es no participar de las pasiones. Esto le hace estar en todo momento en una zona incierta, dice Lacan, en una zona incertain, en la que vagamente está la búsqueda, siguiendo el paso. Y en traducido en Paidós, dice para estar en el ajo. Y en realidad, acá acudo a Rité, a Vicky, dice, enquête de mise au pas, de mise au parfum, que es algo así como coloquialmente estar al corriente, estar en la onda, ¿m? Es decir, eso, bueno, estar en el ajo. Bueno, en todo caso ya nos dirán las francesas. La neutralidad, indiferenciación, convoca al analista a la posición de objeto A en la estructura de los discursos o en los matemas. La enseñanza de Lacan, en continuo movimiento, subvierte el lugar del analista, que va desde el otro tachado al lugar del semblante del objeto A, para finalizar con el analista sintónico. Sigue sonándome muy inoportuno
término neutralidad. Y más aún, si la decimos la benevolencia. Eric Laurent, en un texto que se llama Las pasiones del ser, creo, nos afirma que el analista está en indiferencia, utilizando el indiferent alemán, con respecto al objeto, pero no está en la indiferencia respecto a su deseo de analista. Deseo de pura diferencia que coloca al discurso del analista en el anverso del discurso del amo. La benevolencia tiene sabor a poder amo. Lo neutro opaca, oculta, camufla, es un ni. El acto analítico, el yo no pienso del acto, implica al analista en su función. Lo implica en su deseo, deseo de analista. Deseo no de algo en particular, sino advertido de que más allá de la verdad con su estructura de ficción está lo real. La subversión misma del sentido que conlleva la aspiración por lo real, la aspiración por lo real, es lo inverso a la neutralidad en su concepción de renuncia al acto. En intervenciones de Jacques Lacan en Bruselas, el 26 de febrero del 77, que fue publicada en Cuarto originariamente, nos dice, se llama Palabras sobre la histeria. Lacan nos enuncia, ¿qué es la neutralidad del analista, sino justamente eso? Esa subversión del sentido, a saber, esa especie de aspiración, no hacia lo real, sino por lo real. Si el acto analítico no es neutro, el acto del analista está en acto, y su acto, con su herramienta fundamental, la interpretación, supone un corte sobre la superficie topológica del sujeto, y quien corta, lejos está de ser neutro. Recuerden la metáfora freudiana del cirujano. Esto me da el pie para pasar al último seminario prometido, que es el seminario 24, Linsu, o Limbevy, como le gusta llamar a este seminario, Michel Ducerou. Seminario 24, 76-77. Lo no sabido que sabe, un desliz, un fracaso, un traspiés, una falla, una pifia, un embuste. En la lección del 15 de marzo del 77, Lacan vuelve con insistencia a la figura topológica del toro, agujereándolo, revirtiéndolo, haciéndole cortes. Y cada cuerda del nudo Borromeo es un toro. Busca en este seminario una escritura de corte, una escritura que pueda decir del corte de la interpretación, pero además está buscando un modo de poder quizás escribir, quizás lo real. En este seminario, lo real no solo es agujero, sino también corte. Mediante la operación de agujerear la superficie topológica del toro, obtiene tres configuraciones de la palabra: la vacía, la significación; la plena, el sentido; y la palabra poética, el semblant, el fuera del sentido. Me interesa ahondar en la palabra poética, este tour de force del poeta. La hazaña del poeta, la proeza del poeta, nos dice Lacan, es hacer que un sentido esté ausente. La hazaña del poeta y de la poesía, en particular la china, con sus tonalidades, sus sonoridades, supone un pase del semblant al sans blanc, de la caída del sentido a un sentido blanco. Limbevy, una equivocación, es un tercer tipo de palabra. Un tercer tipo que no es ni vacía ni plena. Es la palabra poética, sans blanc, que anima el vacío, el vaciamiento del sentido, el sentido en blanco. Es un golpe al sentido
para alcanzar algo real que pueda operarse por la palabra. Pase al San Blanc, pase al sentido blanco. La poesía, sobre todo la poesía china, tarareada sonora, lengua tonal que posee la virtud de poder lograr, al decir de François Chen, el aliento del vacío medio. En el texto de François Chen, La sonrisa de Lacan, que es un ensayo que Chen analiza la sonrisa de Lacan no como un gesto, sino como un signo poético que atrapa, dice Chen, el vacío, el movimiento. Es una cifra del instante. Los tres alientos, el yin, el vacío medio y el yang, como un soplo, dice Lacan. El vacío medio es todo menos una especie inerte. Lacan quiere despertarnos. El sentido adormece. Despertarnos a lo real. Diremos entonces que podemos situar el recorrido de Lacan en torno a la neutralidad, indiferenciación, indiferencia, desprendiéndose primero de las pasiones del ser que lo llevan por el camino del budismo, para luego alcanzar hasta encontrar el vacío intermedio que le sirve para ilustrar la posición del analista. Posición del analista alojada en el vacío intermedio y que opone una barrera a la contratransferencia. Posición de abstención del sentido en el discurso del analizante. El analista alojado en este vacío mediador que nada tiene de neutral. Es aspiración por lo real, un vacío que transforma al sujeto. Bueno, eso he pensado. Bueno, muchas gracias, Gladys. Entonces, damos paso a la interlocución. Adelante, Jorge, puedes activar el micrófono. Bueno, gracias Pedro y sobre todo gracias a Gladys por el trabajo y el esfuerzo. Yo he dividido la interlocución, Gladys, como en una primera parte, como centrando los problemas que planteas y al final como una opinión sobre lo que me suscitó tu texto, comentario. Y de pronto alrededor de eso podemos discutir. Bueno, tú traes como texto la neutralidad analítica, no sabías que está de por medio tu trabajo en Sao Paulo. Me parece muy importante porque no se puede pensar esto sin pensar nuestra clínica como una clínica sustancialmente ética. Tú partes del término y es importante aclararlo porque neutralidad no es un concepto, es un término y fundamentalmente para cuestionarlo. Pero en las líneas mismas de tu desarrollo, explicitas que se trata de precisar desde dónde se ubica el analista, es decir, cuál es su posición. Pudiéramos decir que tus textos se pudo haber llamado la posición del analista. El discurso de Lacan y su enseñanza, que giró durante más de 30 años, lo hizo a partir de una experiencia que es la nuestra, la experiencia analítica, que es una experiencia que puede sostenerse. Por eso estamos acá, creo. Y su esfuerzo, el de toda su vida y de toda su enseñanza, fue situar en la estructura aquello que caracteriza el discurso analítico, precisamente para alejar la función del deseo del analista de cualquier adjetivación e incluso de cualquier sustantificación. No es un término freudiano, como tú lo señalas, es más una traducción de Streicher del término que se utilizó Freud, abstinencia.
Y nos pone el ejemplo del cirujano, Freud. El cirujano hace una asepsia para no contaminar al intervenido. Digamos que se trata de una asepsia del analista de sus pasiones, por ende de la compasión e incluso de la piedad, a propósito de la benevolencia. Tú nos propones otro término, indiferenciación. Indiferenciación señala la falta de características diferenciales, las características propias o distintivas. En otras palabras, se puede leer que el analista no puede aparecer ni con su síntoma ni con su fantasma. Cuestionas y con razón el asunto de la neutralidad benevolente, porque la benevolencia supone el ejercicio de un poder, de una ética amalgamada con lo político y tiene que ver con nuestra cita en Sao Paulo, que es la ética del psicoanálisis y las otras, porque lo que señalas en esta neutralidad benevolente es una ética correlativa al discurso del amo, como si el analista supiera lo que le conviene al paciente, nada más sospechoso que aquel que quiere mi bien. Se trata de un decir del acto y no de un acto autoritario ni pedagógico, como bien lo precisas. Y haces un recorrido por tres referencias de Lacan, los escritos técnicos, el seminario 17 y uno de los últimos seminarios, el 24, Linsú, para tratar de ubicar esa distancia que se requiere del analista en su acto, excindir las pasiones del ser de lo real, de esa aspiración a lo real a lo que apunta el analista en su acto. Y nos propones una equivalencia entre indiferenciación y docta ignorancia, a partir de no la ignorancia yoica, sino la docta ignorancia, la que Lacan extrae de este filósofo que nos citas. En el seminario 17, Lacan elabora los discursos y nos precisa bien la posición del analista, hecha de semblante de objeto A. En tanto semblante del objeto A no participa de las pasiones. Esa neutralidad e indiferenciación exige que el analista se elimine completamente de su discurso. La neutralidad supone esa subversión del sentido que aspira a lo real. Se exige del analista un corte, el corte de la interpretación, donde lo real como escritura tenga lugar, donde la caída del sentido opere un despertar, que es lo que con Lacan podemos llamar un sentido en blanco. Esa fue como la lectura general que yo hice de tu texto, y a mí se me ocurre leyéndolo lo siguiente, Gladys. Tú señalas que la neutralidad es un ni, y cuando uno mira la etimología de la palabra neutralidad, observamos que esta proviene del latín neuter, que significa ni uno ni otro. Uno pudiera pensarlo en la experiencia y en la estructura. El analista no es el otro, con mayúscula, ni es el otro pequeño. La escritura del prójimo, del semejante. Es decir, el analista no está como A', ni tampoco como plus de gozar. En ese sentido se entiende que un objeto no vale más que otro. Pero el analista
pone a operar el objeto A como causa. Digamos que esa es la sustancia del deseo del analista, hacer de semblante de un objeto que por definición, paradójicamente, no tiene sustancia, es solo causa, como el dominante de la estructura discursiva, de esa estructura discursiva de la que nos encargamos los analistas en la clínica. Pero para lograrlo, del analista se requiere un deseo, el deseo del analista desprendido de su propia experiencia y de su propio acto. Pero es un deseo sin sustanciación y sin adjetivación posible, porque se trata de lo que en el discurso es causa, o si se quiere, de la estructura general del deseo como tal, donde el deseo es el deseo del otro. Que me parece que el término de neutralidad e incluso el que tú propones, el de indiferenciación, no puede resolver el problema de nuestra clínica, que exige una posición ética. El inconsciente no tiene existencia ontológica per se. Su existencia es ética. El inconsciente y el discurso que se ortina a partir de él, del que se encargó Freud y del que Lacan mismo nos hizo su escritura, no es sin un deseo, que haga existir el inconsciente y que ponga en el lugar de la gente ese objeto del que no podemos ser indiferentes. Porque ese objeto es el que se despierta al sujeto dormido en su fantasma, contemplando su objeto plus de goce. Bueno, es lo que me suscitó tu trabajo. No sé qué piensas de mi comentario. Bueno, a Pienso que, ver, Gladys, ¿cuánto pudiste grabar de eso? ¿sabes qué pienso, Jorge? Que me has escrito el trabajo de San Pablo, porque San Pablo, no sé si saben, pero nos han dado 5 minutos. Eh, y bueno, inclusive vos te has pasado de los 5 minutos. Bueno, sí, la verdad que me ha parecido un recorrido muy preciso y que fuiste anudando quizás lo que yo escribí, que a lo mejor no está totalmente, digamos, me parecía que me ha parecido, digamos, inclusive este fin de semana lo he visto un poco más, no tenía mucho tiempo este fin de semana, que bueno, que le faltaba aún, me parece, hilvanarlo un poco más con la cuestión de la ética, ¿no? Que es lo que nos exige este encuentro en San Pablo, ¿no? La ética diferente de las otras, que me parece que Ujú. justamente la neutralidad benevolente es justamente de las otras, ¿no? Ajá. Eh, eh, que bueno, que tanto pululan, digamos, ahora, ¿no? He estado leyendo muchas cosas de psicoanalistas actuales donde, bueno, justamente, ¿no? Son verdaderas madres, así, ¿no? ¿No? Que a lo que se abocan es a justamente suplantar el amor materno, ¿no? Bueno, y creo que de por ahí la cosa se ha desviado a pesar de, bueno, justamente creo que se han alejado o nunca en su vida han, han podido leer Lacan, ¿no? Bueno, me parece que sí, eh, me has- me has- eso siento que les has dado un hilván, eh, ¿no? Bien cocido, me parece a mí, en todos los recortes que fui haciendo en relación a... Debo decir que es un término el de la neutralidad, que por eso justamente
me ha convocado cuando hicieron la convocatoria a presentar algo en San Pablo, en todas las propuestas temáticas que hicieron. Es un tema que inclusive siempre me, 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 me chocó, ¿no? El término neutralidad, porque justamente sobre todo me parece que se hace mucho más chocante cuando uno avanza sobre Lacan en toda la concepción del deseo del analista, ¿no? Y sobre todo, bueno, cuando uno avanza más aún en lo que gracias al taller que coordinan Rité y Jorge nos han permitido pensar, digamos, este lugar de la palabra como palabra poética, ¿no? Y bueno, y pensarlo, bueno, o sea, lo hemos trabajado ya acá en este seminario, lo he trabajado en torno bueno, a toda la topología que Lacan propone en el seminario 24, en las tres últimas clases. Este, bueno, no sé, me parece eso lo que puedo decir, que te agradezco porque me has dado el surcido necesario, ¿no? De Lo, lo, estos textos, lo, ¿no? lo, lo que yo veía, Gladys, leyendo tu texto, es Sí. que en general coincido con tu texto y con tus apreciaciones. Y eh, lo que yo veo es que ponerle el nombre de neutralidad o de indiferenciación a aquel que es agente de lo real nos introduce un problema. Sí, claro, claro, Nos totalmente. introduce un problema porque, es decir, no se puede ser ni indiferente ni neutral frente a aquello que exige la cura misma del deseo del analista. Y en Totalmente, eso totalmente. introduce radicalmente, eh, digamos, la diferenciación ética esencial para que el psicoanálisis pueda persistir. Sí, Tu sí, me trabajo parece se que conecta con tu trabajo se conecta con el mío de Sao Paulo porque yo voy a mirar que la ética no es sin la política, de alguna manera, claro. como tú lo señalas, Mm, mm, particularmente con lo benevolente, enlazas la ética y la política del lado del amo, yo voy a mm, apuntar a enlazar la ética y la política del lado del discurso analítico. Entonces ujú. tu trabajo también me ayudó bastante. Bueno, sí, 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 justamente a mí me, me- me desafió a hablar de esto, seguro que se le puede dar muchas vueltas más, pero porque inclusive cuando convocan a hablar de la neutralidad, hay como una especie no en San Pablo digo, hay como una especie, no sé, se desliza una especie de error de decir que Lacan, ¿no? Que Freud habló de neutralidad benevolente, ¿no? Eh, Inclusive en el texto que yo me mandé, pero de alguna manera para causar, es el de Diego Mautino. Mautino también le sitúa la neutralidad benevolente del lado freudiano, siguiendo en las primeras páginas de la política del acto de Colette Soler, que acá fue publicado en Argentina por la publicación bueno, que fue publicado en España Pliegues y acá, bueno, no me acuerdo cómo se llama la editorial, ahora en este momento, pero también Colette Soler dice de la neutralidad benevolente sugerida por Freud y tomada por los post-freudianos. Habrá que revisar un poco más Freud, pero me parece que en Freud, inclusive de la forma de los testimonios que hay de los analizantes de Freud, me parece que no vemos un Freud en una posición de neutralidad benevolente. Me parece al contrario, me parece que es Freud el que de alguna manera le ilumina a Lacan la posición del deseo del analista, que es inadjetivable, ¿no? Ujú, Insustancial, ujú, porque lo vemos ujú, a Freud de diferentes maneras, ¿no? En los testimonios hay un Freud, un ancianito, que pobrecito, ¿no? Hay para otro un Freud tirano, en otros, ¿no? Bueno, hay muchos testimonios ¿no? Entonces, la posición del analista desde ese lugar me parecía que había que cuestionarlos y de alguna manera pensarlo desde
desde lo que Lacan introduce a partir de la ética del deseo del analista, ¿no? Pero bueno, te agradezco esas Pero Gladys, fíjate que el término de neutralidad pudiera suponer la pasividad del analista. totalmente, Y también, para nada, cuando también, tú acentúas el justamente, asunto del deseo, de la interpretación, del corte, para nada se está en ese para lugar. nada, Y justamente, no en vano Freud, ¿quién menos pasivo que un cirujano? claro, Pone el totalmente, ejemplo del cirujano, es claro, decir, de aquel que hace el total- corte, de aquel que hace claro, el corte. totalmente, lo menos pasivo que hay, digamos, ¿no? Eh, Pero sí es verdad que para eso tiene que acallar sus pasiones, ¿no? Sí, claro, Porque si el sí. cirujano, digamos, ¿no? Empieza la sangre, ¿no? De horrorizarse y bueno, o si ama a quien corta, no puede realizar el corte. Es muy, muy hermoso la metáfora que utiliza Freud, ¿no? Y que viene muy bien para pensar el seminario 24 en relación Mm. a este vacío medio, ¿no? Eh, sí, 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 nos callamos, Pedro Pablo. Ok. Bueno, yo como moderador me arrogo el derecho de tomar la primera palabra. Levanté la mano ahí de todas maneras, pues. Bueno, yo voy a utilizar el trabajo de Gladys y el de Jorge. Voy a sacar factor común denominador para sacar mi trabajo de Sao Paulo, que es sobre la neutralidad también. Eh, Gladys, am, un par de preguntas, tengo numerosas, pero voy a hacer dos nada más pues, para dar lugar a que otros pregunten. Una es, a ver, si la neutralidad no tiene límites. Y pongo dos casos. Eh, un paciente pues que esté, eh, digamos, en una de consumo compulsivo de drogas. No es que uno tome como una posición moral, ¿no? Pero a ver si eso puede tener límites. Y pongo otro ejemplo, no tiene nada que ver con el primero. Este paciente que le atraigan los niños. Claro, esa atracción puede ser simplemente una atracción que lo perturbe y que lo trabaje en análisis, o puede ser algo que en alguna medida lleve a la práctica. Entonces, pongo esos dos casos para que tú, por favor, examines si eso puede ponernos o decirnos, pues, algunos límites que puede tener la neutralidad del analista con relación al objeto. Cuando decías que no hay un objeto que valga más que otro, de repente hayan objetos prohibidos. Y otro que quería pedirte, mira, con relación a la referencia de hacia lo real y por lo real, déjame ir un momentito a tu trabajo. A ver, pero antes de pasar a la otra pregunta, ¿la pregunta cuál es? Bueno, si puedes utilizar eso para examinar posibles límites a la neutralidad. Es decir, si realmente hasta qué punto el analista puede ser neutro, no en el sentido más profundo que ustedes estaban examinando ahorita, Jorge y tú, sino en el sentido de las cosas que puede traer un paciente, pues. Pues se pueden poner otro, un paciente perverso, pues qué sé yo, pues. Pero bueno, pongo esos dos para que por favor tú examines si la neutralidad con relación al objeto no puede quizás tener unos ciertos límites. Y la otra, déjame ir hacia tu texto un momentito, por favor. Página 6. Ok, tú citas a Lacan en Palabras sobre la histeria. ¿Qué es la neutralidad del analista? Sino justamente eso, esa subversión del sentido. A saber, esa especie de aspiración no hacia lo real, sino por lo real. Entonces, bueno, ahí lo que te pido es, si tú
puedes, por favor, diferenciar, ¿cómo entiendes tú pues esa diferenciación que hace Lacan en la traducción? Pues yo realmente no revisé a ver qué es lo que dice realmente en francés. Ah, pero bueno, vamos a suponer que la traducción sea aceptable. Esa diferencia entre hacia lo real con relación a por lo real. A ver, por ahorita esas dos. Ajá. Sí, me resulta difícil responder a la primera cuestión que planteas, porque me parece que si, que si podemos extraer de la práctica em, esos, no sé, esas posiciones de goce, me parece que son en un sujeto particular, y me parece que la clínica es justamente en ese uno por uno. No sé si, a ver, no sé si se puede decir, bueno, la neutralidad se pone en cuestión cuando alguien se droga en exceso, no sé, o alguien quiere abusar del niño, no lo sé. Yo lo que sí creo es que si, que un sujeto en particular eh, que consume y que viene, que puede llegar a golpear las puertas de un analista, porque ya hay algo de su goce que ha hecho agujero, ¿no? Y que lo angustia y que quiere preguntarse, no sé, no conscientemente, pero sí hay algo, ¿no? Que está en un sujeto dividido necesario para poder trabajar con él, ¿no? Y eso entonces no difiere, me parece, la posición del deseo del analista, que más que un sujeto diga, ¿no? Diga que es justamente el lugar del analista en ese lugar del acto, del decir como acto, ¿no? Y también un sujeto que le atraigan, también hay algo de su goce que de alguna manera se ha quebrado para poder ir a tocar las puertas de un analista, ¿no? Este, entonces, me parece que no importa eh, eh, qué síntoma o qué posición de goce traiga o qué objeto de goce sea del sujeto que ponga en cuestión el tema de la neutralidad, porque en realidad me parece que justamente con la noción del deseo del analista, lo que hace Lacan justamente es poner al analista en el banquillo de no prescribir, ¿no? Ni tampoco ser el que limita, no sé. Me parece que, pasa que, bueno, son posiciones subjetivas difíciles de... Sí, bueno, como tú dices, hay que ver el caso por caso. Bueno, hay casos, Hay esos que ver dos el que yo caso. mencioné un poquito más extremos, que alguien, un paciente venga y le confiese que está traficando con drogas, por ejemplo, en un colegio. O sea, pone un problema, o alguien, un paciente que dice que no solo tiene tentaciones por los niños, sino que de repente confiesa que ha abusado de niños. Entonces, claro, son casos en donde pues se pone, eh, pienso yo, pues, que tiene que ponerse pues como en cuestionamiento pues la neutralidad. Sí, seguro. Y me parece que también tenemos que pensar que un analista puede decidir no aceptar a alguien, ¿no? Ujú. Sí, o a No, alguien que está recibiendo, decirle, no lo puedo recibir más. no lo sé, no sé. Lo que pasa es que me es muy difícil hablar en generalizar la singularidad. Mm. Me resulta muy difícil. Eh, em, Les puedo contar una experiencia que pocas veces en mi vida le he contado, pero me parece que habría que contarla. A poco tiempo del retorno de la democracia en Argentina, inclusive en este momento que está tan candente todo eso acá en este país, eh, bueno, se empezó a conformar unas comisiones de derechos humanos y acá en Tucumán, bueno, una vez alguien que estaba, digamos, muy
trabajando en esta temática, me pidió si podía tomar en análisis a un torturador arrepentido eh, para, bueno, para que pueda él dar testimonio de y que eso podía permitir a la Comisión de Derechos Humanos a encontrar una serie de conexiones. La verdad que a mí en ese momento me puso en un punto bastante complicado, ¿no? Pero en realidad em, eh, dije que no, que porque un analista me parece que también eh, puede no implicarse, ¿no? En algo, por algo hay algo que se llama, eh, bueno, que es el deseo de querer analizar, ¿no? Y me parece que Mm, eso también se pone en cuestión. Pero el acto en sí mismo me parece que no es posible, no es porque si vamos me parece que si uno responde a estas preguntas, Pedro Pablo, estamos estandarizando, me parece, ¿no? Sería una estandarización. Y me parece que es uno por uno, a ver qué, ¿no? mm. Eso por un lado. Sí, estoy de acuerdo completamente contigo. En realidad, el punto mío es como pensando en si esa neutralidad tomada en ese sentido con relación al objeto, eh, si no tiene pues Sí, unos ciertos límites y en la práctica sí puede tener. seguro. Y en relación a cómo interpreto esto, que es verdad que no he tenido tiempo quizás de chequear y quizás a lo mejor acá los franceses pueden aportarnos un poco más de qué ha querido decir Lacan con su versión del sentido por lo real, sino hacia lo real, ¿no? Como, inclusive él dice aspiración. Me parece que utiliza la palabra, que es una palabra interesante, y que hay que ver si en francés será esa, es aspiración hacia lo real, ¿no? No sé por qué esa palabra aspiración me resuena con lo que Lacan va a trabajar después ¿no? del aliento, del vacío, ese intermedio, ¿no? Pero bueno, habrá que trabajarlo un poco más y creo que hay que irse al texto en francés para poder precisar bien, ¿no? Ok, sí. Una preguntita. En algunas partes escribiste bebé con V. Aquí en España dicen V, en Venezuela decimos V de Valencia. O sea, que es como está escrito en francés, pero en otras la escribiste con B de bueno. Es un lapsus? Y puede ser, no sé. Ok, ok, sí, Sí, puede ser. está bien. Puede ser cuando las Bueno, envíe, pueden. ya estaba agotada. Pero bueno, y Ujú, después, ok, sí, gracias. inclusive al final había puesto algo que también lo he cambiado después en el próximo, sí. Ok, bueno, pueden pedirla, levantar la mano, pedirla, no, pedir la derecho de palabra con la señal de costumbre, levantando la mano. Mientras lo hacen, bueno, como están tímidos hoy, tu trabajo nos puso tu trabajo y la interlocución de Jorge pues nos puso tímidos. Pues. Este, mira, esa afirmación de Lacan, bueno, yo voy a atreverme a- a decir aquí algo con relación a esa afirmación que tú traes de Lacan, donde dice que la proeza del poeta es hacer que un sentido esté ausente. Bueno, puede que yo la esté sacando de contexto. Este, no sé, pues, dudo un poco pues de esa afirmación. Me atrevo pues a dudar de esa afirmación de Lacan, aunque repito, puede que yo la esté sacando de contexto. Pienso que se aplicaría, por ejemplo, a Joyce, quien logra romper el sentido. En cierto sentido, logra no decir nada. Pero en general, pues el poeta, pues al contrario, abre una infinidad de sentidos. No sé, bueno, repito, un Pero me parece, atrevimiento mío. No sé si quieres decir algo al respecto.
sí, abre una infinidad de sentidos, pero justamente porque la poesía de alguna manera tiene ese vacío, ese vacío del sentido, ¿no? Que abre una infinidad de sentidos, que no es lo Mm. mismo, ¿no? Que la narrativa, el verso, no sé, me parece que la poesía y sobre todo, bueno, que inclusive Lacan está pensando y charlando, digamos, con François Chen, y es la poética china, ¿no? ¿No? En su forma de, ¿no? Con todas sus tonalidades y sus, ¿no? Esos canturreos, me parece que es, ¿no? Ahí apunta Lacan con él. Inclusive cuando lo trabajamos, me acuerdo que lo trabajamos desde, el- desde la, desde la topología, ¿no? Habíamos tomado, por ejemplo, el azul de Klein, donde justamente Klein produce un tour de force, o esa proeza ¿no? de llamarlo ¿no? a todos los parisinos a que vamos a verlo, al azul de Klein, y Klein le mete adentro del cuarto todo blanco, ¿no? Entonces le da ahí, ¿no? Una sorpresa que, bueno, que produce, digamos, justamente un choque al sentido, ¿no? ¿No? Me parece que, bueno, quizás, bueno, Ok, bueno, gracias, Gladys. Bueno, un segundito antes de darle la palabra a Sebastián. ¿Hay alguien, un participante, un asistente que está identificado como Xiaomi? ¿no? Si es tan amable de identificarse, pues por cortesía con todos. Puede Mm, hacerlo por un mensaje, pero aquí todos estamos pues con nombre y apellido, por favor. mm. Sebastián Sánchez Segura, el sujeto supuesto saber. SSS. Ajá. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Gladys, muchas gracias. Mira que estaba pensando con este tema que traes, que a mí me parece muy importante, y me hacía una pregunta porque respecto a esta posición de neutralidad, yo la abordaba con una pregunta por otro lado, y es la pregunta de qué es lo que ha llegado a importarle a ese que se coloca como analista, porque finalmente, interrogado por eso que le importa a él, de alguna manera muestra qué lo va a mover a la interpretación. Y entonces ahí aparece justamente la pregunta de cómo un analista llega a importarle lo real, sobre todo porque lo real es lo que ha tratado de ser encubierto todo el tiempo por el fantasma. Eh, en tanto está vinculado con el horror, lo que no se quiere saber. Y entonces está este asunto eh, de cómo los efectos de un psicoanálisis puede llevar a que lo real importe. Y importe de tal manera que, como decía Jorge, movilice una posición ética, ¿no? Que frente a ese horror responda a una cierta posición ética de... mm, como que a pesar de que eso angustia, horroriza y todo eso, aún así el analista pueda apostar por eso. Entonces, a mí me parece que hay algo muy importante eh, en todo esto que se ha dicho, que apunta justamente a esa no neutralidad respecto a lo real. Y lo complejo justamente de cómo llega alguien a importarle eso, ¿no? Que Lacan intentó tanto introducir y que no dejaba de producir como una negación de parte de quienes lo recibían, ¿no? Una cierta oposición. Bueno. Y otro comentario también en relación a lo que decía Pedro Pablo, em, este, porque está esta cuestión de si el psicoanalista atiende a todo el mundo. O sea, si los efectos del análisis implican que cuando alguien se hace analista significa que puede atender a cualquiera, que eso a mí me parece muy interesante. Porque yo también pensaba que el deseo del analista no puede sostenerse en todos los casos porque algo en uno
responde a lo que el paciente de alguna manera propone con su discurso, y eso íntimo que en uno responde, eh, está haciendo una decisión que implica que uno no está dispuesto a poner en juego el ser para cualquier persona, ¿no? A veces algo responde en uno con oposición, justamente, por ejemplo, a propósito de lo que mencionaba Pedro Pablo, ¿no? Si llega una persona pedófila o un asesino que viene a describir cómo le corta los miembros a alguien y luego lo deshace en ácido y cosas que se presentan aquí en México, en Colombia también, y algo en uno va a responder respecto a eso, ¿no? Y esa respuesta puede implicar justamente decir que no lo va a atender más o que no está dispuesto. O sea, porque hay como una cosa que subyace como ideal, ¿no? Yo ya me analicé, entonces puedo escuchar cualquier cosa y que se vengan todos los asesinos y los torturadores a propósito de lo que decías. Y pues yo no pienso que eso sea así. O sea, yo no pienso que haya cuerpo que aguante cualquier cosa, quiero decir. ¿Mm? Ujú. Pues ya, muchas gracias. Sí, eh, estoy de acuerdo, es decir, no, además no sé por qué habría que aguantar cualquier cosa, Mm, pero eh, lo que veo en las preguntas, que, que mi intención era que no hablemos más de la neutralidad del analista, insiste la palabra neutralidad. Em, em, Me parece que esto de que lo que le importa, ¿no? Lo que le importa, también es una palabra, me parece que no es acorde o que no resuena, ¿no? Con algo en relación al deseo del analista como insustancial, ¿no? Impredicable. Em, Ahí me parece a mí que un ejemplo muy bonito que inclusive me quedé pensándolo al ejemplo después que le escuchamos a María Antonieta, ¿no? Cómo ella se distrajo, ¿no? Y se puso a pensar cuando escuchaba a alguien, y se perdió, ¿no? Se perdió ahí algo de la irrupción que puede haber sido una especie de corte, ¿no? Real, digamos, para el sujeto. Y entonces me parece a mí que si hay un seminario fundamental que, bueno, nosotros lo hemos trabajado acá en nuestro foro para pensar y para contraponer a la neutralidad del analista, es el seminario del acto, ¿no? Analítico. Y bueno, no sé, pienso que sí, que no todo, que hay a ver, me parece que la neutralidad, ¿no? O como o el deseo del analista, no es el soportar cualquier cosa. Me parece que hay veces en las cuales se puede poner un límite, se puede decir a alguien que se retire, se pueden hacer muchas cosas que funcionen a nivel del acto, ¿no? Eh, una vez trabajé en supervisión, inclusive fue una supervisión pública de un sujeto que, donde, que, que en la supervisión estaban haciendo, digamos, la supervisión del caso, ¿no? Cuando yo pertenecía antes a la MP, a la EOL de la Argentina, y invitamos a Rosine Lefort. Fue- Sí, a los Lefort, porque bueno, iban juntos, eran una holofrase, digamos. Y vinieron ¿no? Y bueno, ellos funcionaban, yo presentaba un caso y ellos hacían una especie de supervisión pública, digamos, ¿no? Un análisis del caso. Y era muy interesante porque se trataba de un joven que eh, se exhibía ante determinadas, es un caso que lo hemos trabajado mucho en el foro en algunas ocasiones, de un jovencito que se exhibía ante determinadas mujeres con determinadas características de estas mujeres. Y,
Y entonces hizo un acting en sesión, empezó, digamos, ahí a desabrocharse el cinturón, ¿no? Porque la cosa compulsiva, ¿no? Bueno, y ahí, porque estábamos justamente trabajando los rasgos perversos en las estructuras clínicas, ¿no? Y lo que tuvo de interesante, me acuerdo de las intervenciones hace muchísimos años, bueno, yo en ese momento le dije, porque me dijo, ¿me puedo? Entonces yo le dije, de ninguna manera, me fui, abrí la puerta y lo eché, ¿no? Bueno, y después volvió y no quiso mostrar nunca más nada. Pero entonces lo que situaban los Lefort, y me parecía súper interesante, es que se trataba de una neurosis obsesiva porque el sujeto contabilizaba cada vez que exhibía, ¿no? Que se exhibía, ¿no? Ese exhibicionismo se detiene, ¿no? Eran 17, me acuerdo que eran, voy por la 17ª vez que asusto a una muchacha, ¿no? Hasta que una en un ascensor me dice, bueno, a ver, tanto que, ¿no? Y ahí él ahí se quedó, ¿no? Este, bueno, qué sé yo, me parece que, que el acto analítico no es un acto pasivo de un sujeto, de un analista muerto que no hace nada, ¿no? Me Mm. parece que hay muchas cosas en cada caso que se hacen, ¿no? Por eso me parece interesante pensar justamente que el acto tiene una función de interpretación, ¿no? Y que puede funcionar ahí limitando, cortando, ¿no? Eh, cortando algo que ponga límite al goce del sujeto, ¿no? Que evidentemente lo hacía padecer, ¿no? Entonces, bueno, me parece que hay muchas cosas que se pueden decir, pero lo cierto es que, como les digo, me hubiera gustado que ya no hablemos más de la palabra neutralidad, que me parece odiosa. Bueno, la culpable eres tú, Gladys, por el título de realidad. Mira, por Eh, cierto, entonces el paciente no te pudo contar a ti entre las 17 porque no te asustaste. No me asusté. Va, sí, no, sí me asusté, por eso lo eché, porque si no, no, claro que me asusté. ¿Cómo no me asusta? Así, y además, bueno, era más joven, qué sé yo. eh, Eh, Discúlpame, Madeleine, ah, un aporte con relación a la pregunta de Sebastián sobre lo Hágale. importante. Yo creo que el importar no Sí. tiene que ver con lo importante, Ah, sino con el importar en el sentido de comercio, de lo que se ah, trae de afuera. Entonces el analista es un importador de lo real. Entonces, en mm, ese sentido, el ah, analista importa, en interesante. el Ahí sentido hacemos comercial del término, no en el bien, sentido del valor moral de lo importante o no de importante. de la importancia de Ya, lo sí, sí. interesante. Ajá. Ok, Mm. bueno, ah, mm, Madeline Ruiz San Juan. Adelante, Madeline. Bueno, muchas gracias, Gladys, Jorge, bueno, por traer un tema eh, que, que, bueno, que incita mucho a pensar, a discutir. Yo, bueno, sobre esto último, ahora que estaba hablando no iba a hablar de eso, pero un poco que me provocó Jorge, quizás esto de importar que me remite un poco a esa diferenciación que se preguntaba Pedro entre hacia lo real y por lo real. Y quizás, bueno, a mí me hace pensar que el por lo real es porque eso que se importa de lo real, digamos, es como causa, ¿no? Yo entendería así el por lo real que dice Lacan, teniendo lo real como causa, ¿no? Pero lo que quería yo un poco hablar era un poco a propósito de esta cuestión de que, bueno, que trajo Sebastián, la pregunta. Yo creo que, bueno, que de hecho quien hace un análisis sabe una de las cosas que mejor aprende es de sus propios límites. Entonces, yo pienso que sí, estoy de acuerdo que cada uno puede enfrentarse en algún momento a tener que decidir si se hace cargo o no.
pero lo que quería un poco llamar la atención era sobre el hecho, sobre algo. Me parece lo que realmente, si uno puede estar en ese lugar, funcionar, ¿no? Como analista, creo que lo que verdaderamente hace límite es lo que puede o no el paciente. Porque yo me pregunto que en cualquier caso, a mí me parece importante que hay que dejar que se vea cuánto el sujeto está dispuesto, a cuánto está dispuesto, sea lo que haya hecho, a cuánto está dispuesto en un análisis. Entonces, me parece que eso es lo que verdaderamente hace el límite si uno está funcionando en el lugar del analista, ¿no? ¿Por qué? Por supuesto, y para eso no tiene que ser un perverso, no tiene que ser un asesino. Sabemos de sujetos que no se implican, que no trabajan, y bueno, que uno está ahí hasta, hasta ver qué sale, pero tampoco que hace falta infinitamente soportar a un neurótico si realmente no entra en análisis o si realmente no le interesa nada más. A ver, ¿cómo decirlo? Porque estoy hablando de cosas muy generales y estoy muy de acuerdo con Gladys que no se puede generalizar. Eso me ha gustado muchísimo, Gladys, de tu posición, porque no se puede generalizar en ningún caso. Pero bueno, un poco que quizás perdemos la sustancia de la cosa cuando tratamos de hablar de manera general. Pero bueno, lo que me refiero, a lo que quiero decir es esto, que yo creo que los límites los pone el mismo sujeto que está en análisis. Si nos hacemos cargo o no, si seguimos o no. ¿Y por qué? Porque, y recuerdo, bueno, los recuerdo de Colette Soler ahora, una frase que está en el argumento que ella prepara para el evento de Sao Paulo, que dice que la práctica, el psicoanálisis es una práctica sin valor. Sin valor, bueno, es que no estamos para juzgar a nadie. Y se trata quizás de, en todo caso, de de una cuestión de poner a sopesar en el sujeto eh, sus elecciones de goce, hasta donde pueda, hasta donde pueda. Y bueno, nada, creo que eso era lo que quería decir. Quizás se me queda algo más, pero ya veré. Gracias. Gladys. Bueno, creo que lo de Madeleine era un comentario que me viene muy bien. eh, y bueno, no sé muy bien qué decir. Es que estoy de acuerdo. Puedo decir eso. Este, y me parece que San Pablo nos va a dar oportunidad de ir un poco más, ¿no? Un poco más en torno a esto, ¿no? Porque el tema en realidad, digamos, el tema de la ética es el hilo que teje todo esto, ¿no? Que la ética, ¿no? Bueno, es la que comanda, me parece, ¿no? Para poder pensar. Bueno, aprovecho para saludar a Nelly Dací, a Daniel del Foro de Valencia, hola Verónica, a Francisca, María Jesús Sabano, el Foro Psicoanalítico del País Es Vasco. Vasco, San Sebastián, Sebastián. adelante. Guipúzcoa. Mm. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. A ver, una cuestión que me surgía. ¿El acto, función de interpretación o interpretación en acto? ¿Cómo separar esto? A ver, Gladys, esa pregunta fue cortita. No sé que Jesús diga qué piensa ella.
Es que el acto función de interpretación sería como que el acto está en función de algo que es propio del analista, ¿no? La interpretación. Y entonces cuando ponía estos ejemplos, yo me hacía la pregunta de si en esta orientación hacia lo real no es una interpretación en acto, que no sabía muy bien cómo diferenciarlo. Bueno, lo pensaremos, ¿te parece? Bueno, a veces son mucho más importantes las preguntas que las respuestas. Que las preguntas queden abiertas, pues para que nos hagan pensar. Dicho sea de paso, me gusta la interpretación que dio Madeleine del por. Después, como soy un curioso crónico, voy a tener que buscar qué fue lo que dijo Lacan en francés para tratar de encontrarle un sentido, pero me gusta ese entender el por posiblemente como causa. Ok, Constanza, María Constanza del Valle Lobos. Adelante, Constanza. No. Gladys, Jorge, bueno, y a todos, muchas gracias. Eh, Gladys, me ha gustado mucho cómo has ido como despejando, eh, ¿no? Porque has comenzado, eso a mí también me había llamado la atención, lo de la neutralidad, nunca había indagado demasiado, incluso no sabía que Flor no lo había expresado, pero es una palabra que ¿no? Me hacía como ruido y cómo vos la ponés en cuestión y vas como despejando despejando o de ideales o de prescripciones. A mí me parece siempre muy importante eso, ¿no? De que has traído y ya que el ciclo que viene tiene que ver con el saber hacer del analista, que haya como prescripciones y que se ha estipulado algunas veces cómo tenía que ser, ¿no? El, el saber hacer del analista y vos, ¿no? Entonces se va, ¿no? Ha ido así como despejando el camino. No es esto, no es esto, no es esto. Eh, bueno, como para ir situándolo un poco más, eh, me parece que lo has traído bien, ¿no? Que hay una posición que se abstiene de las pasiones y del sentido. Creo que, ¿no? De otorgar sentido y desde ahí posibilita al sujeto de trabajo una posición, eh, eh, bueno, ¿no? Que hace, ¿no? El cirujano, cómo se ve en esa expresión, solamente que, bueno, no es cualquier hacer. Me ha gustado ahí como todas esas declinaciones. em, y esta última, eso, ¿no? De la subversión del sentido, así es, por lo real. em, No había hacia leído, lo real, no por lo real. hacia lo real, no por lo real. Bien, No, no, sí. Al revés. no Al hacia lo Al revés. real, revés. sino por lo real. Al revés, Bien. Em, al menos la y- versión española. Habría que sí, buscarla. la había leído y no sabía bien cuál era la diferencia. Me gusta también esto de causa y lo enlazo ahí, es como un comentario, comparto. Eh, la pregunta también que había hecho Sebastián, yo le había anotado así, digo cómo un analista llega a importarle lo real. Em, eh, y, y tomando estas palabras de Jorge de importar, de traer de otro lado. Bueno, uno trae del análisis, es por la experiencia, no es porque le importe en el sentido. Hay algo de la experiencia atravesada en un análisis de lo real que me parece que hace esa dimensión que posibilita, no sé, eh, eh, que esté esa orientación, esa causa, cuando uno está en la posición de analista. No sé si uno no lo ha experimentado, no lo ha importado, no lo ha vivenciado en su propio análisis, me parece que sería un poco complejo, no sé, eso por un lado. Y después eh, comparto otra cuestión, recién Madeleine decía de una práctica sin valor en el seminario 17,
que trabaja todos los otros discursos y que tiene que ver hace alusión, ¿no? Mm, que todos los otros discursos, por ejemplo, el discurso universitario, produce unidades de valor iguales. Es importante eso, ¿no? Y que el discurso analítico no produciría eso igual, ¿no? Una salida de todos igual, sino justamente, ¿no? Es, ¿no? La producción por lo singular, ¿no? De, de su gozo, lo más singular del sujeto. Y ya que estábamos hablando, bueno, y eso marca, ¿no? Una diferencia de la ética del discurso analítico de las otras, donde no hay esa producción igual, ¿no? Por eso sin valor, en el sentido de sin valor del igual, sino algo, ¿no? De ese uno por uno. Bueno, a eso. Ok, Gladys. Bueno, gracias, Constanza. Como Jorge, me has hecho un resumen perfecto. Sí, es muy interesante lo que traes de Seminario 17, ¿no? Que la diferencia del discurso analítico con los otros, ¿no? Porque no es solamente, bueno, que de alguna manera el discurso universitario es un discurso también del amo, ¿no? Habría que preguntarse si la histeria, ¿no? Por ahí, el discurso de la histeria, ¿qué pasa, no? Pero sí, quizás la pregunta también que yo me hacía cuando pensaba este tema es, ¿por qué necesitaron los post-freudianos ponerle adjetivaciones a la función del analista, ¿no? ¿No? ¿Por qué necesitaron, ¿no? ¿Por qué necesitaron eh, poner normas, prescripciones, ¿no? Es una pregunta que lanzo, Sí, sí. ¿no? Y que Lacan tuvo que venir a deslindar eso, ¿no? A separar, ¿no? La paja del trigo, ¿no? Pero qué necesidad, qué tiene de insoportable quizás Mm, la práctica analítica, que no es color de rosa, como dice Lacan, que le viene bien a un analista tener prescripciones, tener normas, tener, ¿no? ¿No? sí, está interesante la pregunta. Lo tomo con eso también que he traído, ¿no? De la subversión del sentido. Estar Totalmente, ahí. totalmente. Mm, Y es subversivo, el discurso analítico es subversivo, ¿no? Inclusive uno en la práctica lo puede experimentar, sujetos que en la actualidad vienen desde diferentes discursos, que son todos, que hacen marcar el paso al sujeto, ¿no? Hay tanta variedad y bueno, que el sujeto viene casi ya apaleado, digamos, por todos esos discursos ambos, ¿no? Eh, bueno, y que por suerte puede haber un analista que lo reciba, ¿no? No sé. sí, Bien, Sí, Pedro. gracias. Bueno, habla tú primero, Tony, yo puedo hablar después, ¿ok? El micro, Estás Tony, el micrófono. Ahora sí. ahí está. Bueno, muchas gracias a Gladys, a Jorge y a los que intervienen, que siempre es tan rico escucharlos. Bueno, yo estaba pensando en relación a este punto, que dependerá del momento en que se recibe a alguien y que aparece un pasaje al acto o aparece un atravesamiento eso brusco del fantasma, una presentación del fantasma en lo abierto, ¿no? Porque muchas veces el fantasma realmente toma un tiempito en aparecer, ¿no? Aparecer me refiero a que se hable de él. Entonces, yo creo que depende de los momentos, un análisis donde la intervención es un acto
y que implica poner al paciente a decidir él sobre si quiere continuar con su trabajo y lo que eso ha implicado y el valor que le da ese trabajo y continuar con una situación que eso que creo que lo dice Lacan en su versión del sujeto, que el goce está prohibido a quien habla, ¿no? Creo que era así la frase. Entonces, de pronto, eso, al principio uno escucha algo y dice, no, yo este paciente no lo tomo. Y yo creo que está en su justo, está en su propio deseo, tomo o no tomo a alguien. Pero también hay que esperar a veces que algo suceda para que el paciente ponga en valor el trabajo que ha hecho y cómo arriesga ese trabajo que ha hecho por continuar con un goce que lo lleva a un riesgo, ¿no? O pone en riesgo a otras personas. Entonces, eso por un lado. Entonces, yo recuerdo uno de mis compañeros de la escuela del campo freudiano, un psicoanalista muy querido que ya murió, y él hablaba de un paciente homosexual que, una de sus prácticas era ir en la noche a recorrer algunas calles de Caracas donde él sabía que había transvestis, etcétera, y los montaba en su carro y los llevaba a su casa. Y tuvo un asunto de que lo asaltaron una vez, lo dañaron, entonces tenía que ponerse en juego el valor de lo que él estaba haciendo en su análisis y este analista le dijo, o usted continúa con eso o no viene más. Entonces, hay actos que hay que hacer justamente para eso, porque el goce está prohibido a quien habla. Es decir, ese no es el goce, cualquier goce, es un goce que pone en riesgo a otros o al mismo analista o a la propia vida del paciente. Entonces, yo creo que ahí, cuando se juega algo más y se juega la vida del otro o la vida del paciente y la vida de otros, yo creo que hay veces no se puede hacer otra cosa que poner las cosas poner en riesgo incluso la posición de analista. El otro punto es que cuando uno escucha unas entrevistas preliminares un poquito más, uno hace hipótesis del caso. Y cuando uno decide hacer X o Z preguntas, para seguir esclareciendo sobre esa hipótesis que uno ha hecho, ahí hay una ruptura en una neutralidad que yo tampoco no creo mucho en ella, pero hay una ruptura porque uno ha hecho una hipótesis y la pregunta no es cualquiera, o las preguntas continuas no son cualquiera. Uno ha tomado partido a partir de una hipótesis. Entonces creo que esa idea pues de la neutralidad como una cosa en, en blanco, me parece que no se corresponde con el deseo del analista. Bueno, Bien. Sí, es muy interesante que sitúes, ¿no? Tony, la cuestión de los momentos, ¿no? Porque a veces puede haber una precipitación, me parece, y bueno, y quizás, ¿no? Bueno, se pierde ahí la posibilidad de que algo continúe, ¿no? continúe. Ujú. Claro. Ujú. Ok, bueno, yo tenía la mano levantada, Jorge, entonces voy a intervenir ahorita. Em, Vuelvo a dos puntos de tu texto, Gladys. Uno es la analogía con el corte del cirujano. Ah, no sé realmente en qué medida se puede hacer, porque el corte que hace el cirujano uno espera que sea preciso, exacto, que sepa qué es lo que está haciendo y que sabe cuál es el producto de todo. El corte que hace el analista, podemos tomar corte por lo menos en dos sentidos. El corte de la sesión, que puede ser una interpretación, o una interpretación que intente hacer un corte en el discurso analizante. Pero en ninguna de las dos, pues hay, creo yo, pues que cabe la precisión, la exactitud ni saber cuál es el efecto. Eso
Eso allí por una parte, y por otra quiero ir al momento hacia los neutros. Está en la página 5, un momentito, eso lo encuentro rapidito. Páginas. Ok, a ver, deseo de pura diferencia que coloca el discurso del analista en el haber, en el inverso del discurso del amo. La benevolencia tiene sabor a poder de amo. Muy buena tu afirmación, estoy completamente de acuerdo. Ahora, a ver, lo neutro opaca, oculta, camufla, es un ni. Quisieras, si puedes ampliar un poquito allí, pues porque, a ver, lo neutro opaca, eh, lo opaca, entiendo yo, pues que apunta a lo opaco, apunta a lo que no tiene sentido, pues, porque lo que tiene sentido da una luz, lo opaco. Pero oculta, camufla, pero a ver, me confundo un poquito quizás porque no lo interpreto bien, entonces por favor si lo puede explicar, porque a ver, nosotros en el análisis queremos opacar, ocultar, camuflar. Yo creo que no, pero repito, puede ser que es que yo lo estoy interpretando mal, entonces por eso te pido pues que si lo puedes ampliar. ¿Ok? Eso, esas dos cositas. Em, a veces uno pone cosas y después las tiene que pensar un poquito más, pero bueno, y es lo Mm. que lo que me haces vos, que sos absolutamente así, ¿no? Bueno, bien. Lo del cirujano. No creo que el cirujano siempre sea preciso, eh, ¿no? Hay cirujanos que justamente hacen cortes y por ahí cortan en arterias, nervios, ¿no? Bueno, me parece que por eso es que hay que fijarse bien con quién uno se hace cortar. Mm. Pero de todas maneras me parece que el pensar, digamos, el corte, la interpretación como un corte, eh, bueno, me parece que le permite a Lacan justamente pensar la interpretación esa que quiere ir, digamos, hacia, ¿no? O por lo real, que es la interpretación, justamente aquella que no tenga un sentido, ¿no? Una significación, sino, digamos, algo que justamente provoque, ¿no? A eso, al fuera del sentido. Por eso que me parece, apela a diferentes formas para poder llegar a lo que en algún momento de este seminario Constanza habló de que Lacan estaba buscando hasta que al final se encuentra con lo que Vapero le da, ¿no? Con esta forma de anudamiento estirable, ¿no? Pero, eh, a ver, ¿por qué en realidad, digamos, el término neutralidad me opacaba a mí, no sé, me producía un efecto a mí, digamos, ¿no? De que no poder deslindar, porque pareciera que si uno dice la palabra el analista como en una posición de neutralidad, pareciera que eso de por sí está diciendo, está ya poniéndole un sentido y diciendo mucho y dando una prescripción justamente de lo que es la neutralidad, ¿no? Cierta posición, este, bueno, hasta diplomática, si la sacamos del CIR ¿no? Que intervino en las guerras, ¿no? En la Primera Guerra Mundial, este embajador británico. Pero, em, ¿por qué opaca? Porque me parece que no nos permite justamente desplegar todo lo que estamos haciendo ahora en relación a lo que avanzó Lacan, en relación a la ética del psicoanálisis, ¿no? Al acto analítico, al decir como acto, ¿no? Al deseo del analista, ¿no? A lo que, bueno, a lo que inclusive lleva a alguien al final de su análisis, querer, digamos, ponerse en una posición de escuchar, ¿no? De ofrecerse al otro, ¿no?
Eh, bueno, eso. Ok, bien, gracias. Jorge Escobar Gallo. Jorge Iván Escobar Gallo. Eh, Gracias. Yo iba a hacer un comentario sobre la pregunta o la intervención de Madeleine sobre el sin valor, Mm, pero se me ocurrió con respecto a la pregunta de Pedro esto del corte del cirujano. Eh, bueno, entre los médicos hay una mofa con el cirujano cuando hace su intervención quirúrgica. Le decimos, usted no hizo una cirugía, hizo una arranquectomía, ajá, porque el corte no es tan preciso. Y mm, estoy pensando en pacientes que han llegado al análisis, particularmente una chica que se mm, hizo una mamoplastia de reducción, bueno, y el corte del cirujano la angustió. mm, Y también lo he visto con pacientes que se intervienen sus rostros, particularmente sus narices, y bueno, les produce un efecto de angustia el resultado quirúrgico. Entonces, para mm, señalar ese punto que bien precisa Gladys, eso del corte en el cirujano no es tan evidentemente preciso. mm, Pero a propósito del sin valor, yo quería decir dos cosas, un poco pensando sobre la discusión y porque no conozco el contexto de la referencia de Colette, no lo conozco, cuando Colette dice que la práctica clínica es sin valor. Y Lacan siempre contrapuso el psicoanálisis, el pensamiento freudiano, con el pensamiento marxista, por dos cosas, o por muchas, pero fundamentalmente porque Marx y Freud fueron creadores de pensamiento y porque la noción de síntoma, eh, Lacan se la endosa a Marx. Entonces me parece que cuando se dice sin valor, hay que mm, pensarlo con la teoría marxista, de la que yo no conozco. ajá, Pero recordando un poco el seminario 16 y el seminario 17, Lacan diferencia el valor de uso y el valor de cambio. Entonces me parece que había que precisarlo bien, porque si nosotros vendemos el psicoanálisis como una apuesta terapéutica, como una apuesta clínica y ética, es porque mm, creemos que no hay un mayor valor que el valor del deseo. claro. Es decir, el deseo es lo único que justifica la existencia. Para los cristianos, para otros, hay otras formas del valor, pero para nosotros que apostamos por esto, entonces habría que pensar esa diferenciación entre valor de uso y valor de cambio. Porque ¿qué es lo que propone el análisis? Y me sirvo de la interpretación que hacía María Antonieta. Es decir, le propone al sujeto un valor de cambio. Es decir, usted sacrifica algo de su goce, modifica algo de su goce para obtener algo de su deseo. Entonces me parece, sin saber la referencia coletiana, ese sin valor, me parece que es sin valor de uso, pero es con valor de cambio. Bueno, Ah, era eso. ah, Ok. ¿Algún comentario, Gladys? no. Ujú. Em, Carmen Mesa, estaba pensando si te había saludado, ¿no? Yo como anfitrión tengo que fastidiar, pues aquí todo, pues saludar tú aquí y allá. Pues no, Carmen Mesa, hoy, adelante. hoy no me habías saludado, Pedro. Oye, Te sinceramente, qué lo voy a pecado el mío. reprochar, te lo voy a reprochar en público. Bueno, a ver, yo estaba pensando en la relación entre neutralidad, que ya sé que Gladys quiere olvidarse del término, pero es que va de esto, ¿no? Esta sesión del seminario, entre la relación entre neutralidad y abstinencia. Porque, bueno, a mí me ha gustado muchísimo la intervención de Tony Zaguirre, porque a mí me parece que lo de la neutralidad, hay algo del ideal, se me ocurre. Entonces, bueno, hay que manejarse con esto, pero me parecía que sin ser lo mismo,
En lo que sí hay que mantenerse es en la abstinencia, ¿no? En no dirigir la vida del paciente, sino dirigir la cura, etcétera. Y bueno, no sé si lo de la neutralidad, por supuesto, hay que darle todas las vueltas posibles, pero me parece a mí que es del orden del ideal, Mm. que tiene que ver con la ética. No sé, es lo que se me ha ocurrido. Ujú. Gracias porque bueno, la exposición de Gladys muy completa, muy compleja, la intervención de Jorge Escobar, bueno, con una profundidad a la que nos tiene acostumbradas, y la de todos, que es con cómo se va conformando, bueno, con lo que al menos yo puedo ir pensando en algo. Gracias. Mm. Que mire, voy a hacer la cita de lo que dijo, lo que escribió, pues, Colette en su presentación para la cita de los foros. Leo literalmente, cito, sin normas, por tanto, la ética del acto, pues si es la lógica la que comanda, se rechazan las normas, sean edípicas o sexuales, y se impone una práctica sin valor entre comillas, ajena por tanto a cualquier axiología. Eh, no es que entonces una cosa vale más que otra, es a eso a lo que se refiere. Concordamos que este es un punto esencial para todos aquellos que se interesan por la importancia política del psicoanálisis y por su papel en la relación con las diversas ideologías de nuestro tiempo, ya las llamemos progresistas o reaccionarias, puesto que todas son normativas. Entonces, para aclarar un poco, pues que no se refiere pues al valor de uso, nada, simplemente que se refiere más bien pues al punto político, pues de no entonces colocar al psicoanálisis como práctica del lado de una ideología o de otra, o de algún valor social ni nada por el estilo. Entonces, es sin valor en ese sentido. También, sí, es muy interesante. Me parece interesante el aporte que hizo Carmen, porque me parece que sí, que la neutralidad es algo del orden del ideal, ¿no? Y que de alguna manera prescribe al analista. Y en cambio la abstinencia, que es el término freudiano, ¿no? Que es el que inclusive encontramos tanto en el consejo al médico como en el amor de transferencia, me parece que ahí sí Freud tiene una posición ética, ¿no? Que nos orienta sobre la ética del analista, me parece, ¿no? Gracias por marcar ¿no? Esa forma de ver la neutralidad como ideal, ¿no? Bueno, A ti y a todos, eh, que lo hacen una, posible. una puntillita más sobre el corte de los médicos, con el riesgo aquí de que está Jorge Escobar, que es médico, y Marcelo estaba por ahí, no sé cómo, ya se fue. Este, mm, bueno, es que sí, los cortes que hacen los cirujanos, pues a menudo pues se pelan. Y lo digo yo que tengo un montón de cirugías encima. Era parte de mi neurosis, andaba buscando operarme de cualquier cosa. Bueno, a veces me buscaba objetivos reales, pues. Pero del corte del cirujano, si bien a menudo no es preciso, se espera que lo sea. Se espera que haga bien el corte y que eso sea preciso. Yo creo que no podemos decir eso, lo mismo del corte del analista. No esperamos que sea preciso. Me parece, Pedro Pablo, que el ejemplo que pone Freud no es no se refiere, digamos, al corte en sí del cirujano, se refiere a lo que el cirujano tiene que acallar de sus pasiones para poder realizar ese corte, ¿no? Sí, Porque si sí. no, pareciera que no lo podría hacer, digamos, ¿no? Ujú. De hecho, bueno, no sé si eso funciona en todos lados, pero acá en la Argentina los cirujanos tienen una posición de semidioses, porque evidentemente hacen algo que no cualquiera se atreve a hacerlo, ¿no? Sobre Mm. el cuerpo del otro, ¿no? Sí.
y son Me hiciste peligrosos. recordar una caricatura de un genio de ustedes argentinos que ya ha fallecido, de Quino, en donde hay una serie de cuadritos así como los que pone Zoom. Sí. Sí. Entonces, donde hay una familia que tiene un niño enfermo, entonces llega el médico, y entonces, bueno, salva, pero un montón de caricaturas, salva al bebé. Entonces, primero, pues entonces aparece como un dios que viene a salvar y entonces que aparece con alitas. Entonces, bueno, hasta el final que entonces pasa el cirujano, el médico, pasa la factura, entonces aparece con, con una metralleta como si fuera un gángster. Con lo que mejores facturan, digamos, dentro del discurso amo Bueno, de la mente. entonces como ven, pues el humor, ya les he dicho, pues que tiene un lugar privilegiado en este seminario. Como dice Lacan en el seminario uno en una página que me forzó Jorge Escobar a buscar y que por fin encontré, pues ya no me acuerdo cuál es. Lacan dice en la traducción al castellano que hicieron, el psicoanálisis divertido es el verdadero. Ujú. Entonces, cara seria, te sabe, trasero fiesta. Entonces, no vale cara seria aquí. Bueno, Gladys, muchísimas gracias, Jorge. Ha sido pues de nuevo una excelente sesión. Gracias a todos los que han intervenido y a los que no han intervenido, pero yo sé pues que tienen allí pues cosas que están pensando pues. Eh, Ahí veo Poppy que se sonríe, pues entonces yo sé que es así, pues. María Jesús. Bueno, entonces nos veremos ahora. Bueno, vamos a tener un descanso de 3 semanas para que Jorge no se queje que en vacaciones nos ponemos a trabajar. Entonces, mira, ahora nos vemos el 20 de abril, donde va a exponer María Luisa de la Oliva del Foro Psicoanalítico de Madrid. ¿Ok? Entonces, se acabó el show. Recen mucho en Semana Santa. Pórtense bien. Ya yo los veo que están rezando. Háganlo. Síganlo haciendo. Sebastián, que tiene esa cara así, pues Sí. yo no fui. De niño bueno. Gracias. Chao, Muchas gracias. gracias. Gracias a todos. Feliz Igualmente. Vemos. descanso. Chao. Gracias. Sí.